Bienvenido, director de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, nos acompaña aquí desde Santiago de Chile, en el edificio de la CEPAL, donde se lleva a cabo este encuentro de los miembros de diferentes agencias de Naciones Unidas y quienes están hablando específicamente acerca de estadísticas y migración. Y este es un tema muy especial para la región en este momento. ¿Qué nos podría decir acerca de lo que ustedes han visto en su organización y en su experiencia de la movilidad humana? En relación a Latinoamérica y el Caribe, yo debo decir que los números muestran que hay un incremento de la movilidad humana, sea por el desplazamiento por la situación en Venezuela, sea por los impactos de la situación económica que estamos todos viviendo, pero también por nuevas causas cada vez más significativas como el cambio climático. Solo para dar dos cifras, el año pasado han pasado el Darien Gap entre Colombia y Panamá 255.000 personas. Es una de las travesías más peligrosas del mundo entero. Y si quiere comparar con el año anterior, habían pasado 133.000. Quiere decir que hay un aumento de 80%. Además de eso, tenemos también la situación de los 6 millones de venezolanos que están desplazados en varios países de América Latina, 2,5 en Colombia, 1,7 en Perú, que necesitan de asistencia humanitaria y de integración en las comunidades de acogida. Como ve, hay mucho movimiento, mucha necesidad de apoyo y mucha voluntad de la parte de Naciones Unidas de apoyar los estados, pero sobre todo los migrantes. Algo que usted menciona que es importante es la cantidad de personas que cruzan el Darién. En su mayoría, ¿quiénes son esos migrantes y qué poblaciones hemos visto que son las que utilizan esta ruta? Tenemos una gran diversidad de personas. Muchas de ellas vienen de fuera del continente americano. Pero si nos enfocamos en el continente americano, el año pasado la mayoría de los pasantes por el Darién han sido venezolanos, ecuatorianos, también cubanos y haitianos. Este año, en comienzos de 2023, hay una caída de los números que están pasando el Darién en las primeras semanas de este año, pero es aún muy temprano para tirar conclusiones. Pero sobre todo son personas que van hacia América del Norte, que el objetivo es de entrar en Estados Unidos, claramente. ¿Cuáles son las vulnerabilidades a las que se exponen y cómo las políticas migratorias de países como los Estados Unidos, que recientemente anunció diferentes medidas para venezolanos y eventualmente las ha extendido para nicaragüenses, cubanos y otros, afectan ese flujo migratorio en cifras? ¿Cómo se ha representado, por ejemplo? La primera vulnerabilidad claramente es el riesgo y el peligro de la selva, el peligro de vida. Y tenemos números sobre el aumento del número de muertos en la región de Latinoamérica y del Caribe, muy preocupantes, para decir sinceramente. El segundo riesgo es la explotación, las redes de trata que explotan a las personas, con toda la vulnerabilidad asociada, la violencia de género, los abusos sexuales, los abusos sobre los niños, porque muchos de los que cruzan el Darién son familias con niños. En tercer lugar, hay un crecimiento de la presión migratoria en México, un crecimiento de doble dimensión, por los que vienen de América Central y de América del Sur, con el objetivo de llegar a la frontera americana, pero también la presión del norte, de los retornados por los Estados Unidos, que Estados Unidos no aceptan entrar en su territorio y que quedan en la frontera en condiciones humanitarias muy difíciles. OIM está en todo lado. OIM presta la asistencia a esas personas con necesidades humanitarias, que son las necesidades más básicas de vida: comida, protección contra el frío, por ejemplo, ropas calientes, pero también la asistencia médica y psicosociológica, porque del punto de vista de salud mental es una gran presión sobre esas personas. Pero al mismo tiempo hay que decir que la movilización de las comunidades locales es muy importante para la estabilización de esas comunidades migrantes.
Cuando Estados Unidos decide que empieza a devolver a estas personas, ¿cómo afecta la migración? Tenemos entendido que los venezolanos eran el grupo que lideraba en los cruces en el Darién y llegando a la frontera durante varios meses el año pasado. ¿Cómo eso cambió después de que la administración Biden decide que permitirá hacer programas de reunificación familiar y que esto implicaría retornarlos, ya sea a México o a otros países? Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüeños, que son de verdad las poblaciones que más se mueven hacia la frontera americana. Pero como lo he dicho, esas medidas tienen una consecuencia de aumentar la presión sobre la situación de los que están en la frontera y que no han pasado por el crivo del proceso que ha sido definido en Estados Unidos. Y por eso nosotros en la frontera norte de México con la frontera sudamericana, lo que hacemos es apoyo, asistencia humanitaria, pero también información. Es muy importante que la gente sepa cuáles son las reglas, qué oportunidades tienen y también apoyar el retorno voluntario para aquellos que están allá en condiciones humanas muy difíciles pueden retornar a sus países de origen y después tomar las decisiones que quieran tomar siguiendo el procedimiento que ha sido definido por el gobierno americano. Y el título 42, ¿cómo lo ve la OIM y cómo lo analiza usted, teniendo en cuenta que hay batallas legales, que también tiene una implicación directa en la posibilidad de que los migrantes puedan pedir asilo? Bueno, mi prioridad en cuanto a OIM es tener la clarificación de la situación. Porque como has dicho, ha habido decisiones de los tribunales que han sido contradictorias entre sí y la aplicación del título 42 ahora está dependiente de una revisión de los términos legales por parte del Supremo Tribunal Americano. Para nosotros la prioridad es que haya una conclusión, que haya certidumbre sobre cómo se va a aplicar y después tomar las medidas de prevención y de apoyo a las personas, porque como te he dicho, muchas de ellas que no tienen autorización de entrada se quedan en la frontera en condiciones muy difíciles. Salió un reporte durante esta jornada que habla específicamente acerca de la muerte de los migrantes en el Caribe y tan solo el día de ayer se encontró un velero con más de 300 personas en la zona de las Bahamas. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuáles son estas cifras? ¿Y qué quiere que la comunidad internacional sepa acerca de este tema? Porque hemos visto la movilidad por tierra, pero nuevamente vemos esta movilidad marítima ahora en el Caribe. La movilidad marítima en el Caribe está creciendo también, además de la movilidad que podemos decir tradicional por tierra. Los números son impresionantes y te voy a decir con sinceridad, esto es una estadística muy por bajo. Es solo de lo que nosotros hemos podido verificar, pero tenemos la conciencia que en el mundo entero, cuando hablamos de muertes y de personas que desaparecen, hay muchos de que no tenemos ni conocimiento. Lo que puede decir es que el año pasado han muerto en el Caribe 321 personas, que comparan con 188 en el año precedente, en el año de 2021. Pero más impresionante es que 51% de las muertes, las personas no han podido ser identificadas. No sabemos quién son. No hemos podido determinar cómo avisar a las familias, cómo explicar a las familias lo que ha pasado. Y por eso es importante que la comunidad internacional tenga conciencia de las conclusiones que hemos llegado en Nueva York, en el Fórum Internacional de Revisión del Pacto Mundial sobre Migraciones Regulares, Ordenadas y Seguras, que es una prioridad y una responsabilidad legal y moral que los estados se movilicen para apoyar a las personas en el trayecto, para prevenir estas muertes. Esto no quiere decir abrir las puertas a la inmigración, y esto quiere decir que hay misiones de búsqueda y de salvación, espero que se diga así en castellano, de búsqueda y de salvación de las personas en trayectoria para que no tengamos estas cifras de muertes y de desaparecidos.
¿Cree que esto se podría lograr después de este acuerdo que se firmó en Los Ángeles? ¿Qué países están comprometidos? Yo creo que Los Ángeles es un marco importante porque prueba una cosa que nosotros repetimos hasta el límite. No hay soluciones para los desafíos de la inmigración fuera de la cooperación internacional. Ni mismo el país más poderoso del mundo puede arreglar los flujos migratorios solo. Lo que quiere decir que cooperar, sobre todo en la región, dentro de la región y con los países de tránsito y de destino, es fundamental. Y yo creo que la declaración de Los Ángeles es una declaración política que puede basar lo que tiene que ser hecho. Pero ahora el desafío es que lo hagan. Y en ese punto sabemos que la COP27, que estas diferentes reuniones también ponen en consideración otro de los agravantes para las migraciones, que es el cambio climático. Se ha reflejado definitivamente en el corredor seco de Centroamérica. Sin duda. Cuéntenos acerca de ese impacto y de cómo la OIM ha venido trabajando con los diferentes organismos y también en estas reuniones mundiales en las que países como Estados Unidos, Francia, entre otros, han hablado acerca de cuáles son los objetivos y qué se debería hacer. Has hablado de la COP27 muy bien, porque ha sido un momento muy importante, por tres razones. Primero, porque el tema de loss and damage ha sido incluido en la agenda. En segundo lugar, porque ha sido claro que es necesario invertir mucho más en la adaptación, en la mitigación de los impactos del cambio climático en la vida de las personas. Y yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que reducir las emisiones a 2030, 2040, 2050, perfecto. Pero no podemos olvidar que hay millones de personas hoy, en el momento en que estamos hablando, que en su vida cotidiana están sufriendo los impactos de las migraciones climáticas. Te doy una cifra. En el año de 2021, 23,7 millones de personas, repito, 23,7 millones de personas han sido forzadamente desplazadas por los cambios climáticos, por huracanes, por ciclones, por las sequías, por las inundaciones. Y esto se pasa en todo el mundo, también aquí, en América del Sur y en América Central. Nosotros hemos tenido en 2020 aquí, por los 3 huracanes que han atingido Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 2,7 millones de personas desplazadas. Esto quiere decir que hay que actuar hoy y hay que actuar para prevenir lo que va a pasar. Has hablado del río seco. El río seco está cambiando el perfil de la producción agrícola en muchos países y las poblaciones agrícolas en muchos de esos países no encuentran soluciones para su futuro. Y cuando no tiene soluciones, se desplazan. Entonces, toda la agenda de la comunidad internacional tiene que ser para doblar los fondos que invertimos en prevención, en mitigación de los impactos del cambio climático y también en construir la resiliencia de las comunidades para que las comunidades comprendan que tienen que prepararse para cambios climáticos que están viniendo, que van a seguir viniendo y que van a cambiar sus modos de vida. Usted mencionó hoy durante su discurso de apertura el hecho de que trabajar sobre las proyecciones y garantizar que estas proyecciones sean analizadas de una forma más importante y que puedan ser incluidas dentro de las políticas es fundamental para precisamente poder enfrentar lo que viene. ¿Cree que en medio de la pandemia, la guerra en Ucrania que se dio el año pasado, hemos podido tratar de entender que esto iba a pasar, que las proyecciones serían fundamentales? Yo creo que las proyecciones nos dan una descripción del escenario si no se hace nada, pero son también un grito de alarma para que se haga. Las proyecciones no son una inevitabilidad. Mira el informe del Banco Mundial. El Banco Mundial dice que por causa de los cambios climáticos, en 2050 podremos tener 216 millones de migrantes climáticos. Aquí, en la América Latina y en el Caribe, pueden ser 17 millones. Esto es impensable. Esto no puede pasar. Nosotros tenemos que desmentir las proyecciones, pero para eso hay que actuar hoy. Y por eso yo creo que los datos son muy importantes, para saber dónde están los problemas y cómo los atacar. No con la retórica, no con el discurso de odio, no con la estigmatización de los migrantes. No, eso no nos lleva al lado ninguno, pero sí
actuando en colaboración con la sociedad civil, con el sector privado, con los alcaldes y las administraciones locales y los gobiernos nacionales para prevenir y desmentir las proyecciones más catastróficas. Muchísimas gracias, director, por esta entrevista con La Voz de América. Nos despedimos así, desde aquí, desde Santiago de Chile. Gracias.